¿Qué es el aliasing o aliasing? Es un fenómeno que se produce cuando utilizo una incorrecta frecuencia de muestreo para la señal que estoy tratando de muestrear. Lo vamos a volver a ver bastante más adelante cuando estemos mirando cómo ver espectro. Por ahora va a ser una primera mirada en lo temporal. Así que pasemos a explorar un poquito el fenómeno. Para explicarlo, primero voy a mostrar en funciones muy simples cómo graficar en la misma figura dos gráficos que estén muestreados con distinta resolución. Lo vamos a hacer enseguida con senoidales, pero para que sea muy sencillo al principio voy a suponer variable x y la voy a hacer variar desde 0 hasta 10 y voy a hacer que y sea igual a x elevado al cuadrado, pero acá tenía que ser el punto y el símbolo de elevar al cuadrado. Entonces tengo una parábola. Entonces yo hago plot x, y le pido que cree o que muestre la figura 1. Tendría algo como lo siguiente. Es una parábola. Y lo que vamos a hacer ahora es generar una segunda parábola más detallada. ¿A qué me refiero? Esto va a ser de 0 pero saltando a 0.1 hasta 100. Pero ahora vamos a ponerle x2, así la otra queda. Y acá voy a hacer una variable 2 que es x2. La cuenta es la misma y hasta la figura va a ser la misma. Pero vamos a hacer lo siguiente. Al xy vamos a pedirle que haga los circulitos y que los grafique en rojo. Y vamos a poner acá x2 y 2. O sea que ven que puse otro eje X, pero lo va a acomodar correctamente, excepto que va a tener más detalle. Y acá le vamos a poner que ponga puntitos, solamente puntos, pero son muchos más. Y en negro, por ejemplo. Entonces vamos a correr esto, corro la sección. El tema es así, ambas son parábolas, pero la que grafiqué con circulitos en rojo solo tiene algunos puntos cada tanto y completa con rectas. En este caso casi no se nota, excepto que vaya a hacer un zoom con detalle. En un zoom puedo notar que le tengo que pedir que haga líneas. Por ejemplo, acá podría pedirle que haga una línea que una y acá también una línea que una. Vamos a ver. Entonces, si miro en alguna parte como esta, efectivamente hay una diferencia entre los puntos rojos que une con líneas y los otros que como son muchos más puntitos los va uniendo. De hecho, podría ser al revés y entonces hace los puntos y las líneas de unión. Pero son muchos. Entonces acá los puntos negros también los estoy uniendo entre sí, pero como son muchos más, sigue bastante más de cerca a la curva. Eso nos va a servir, entonces, resumen, ¿cómo grafico la misma función pero con dos resoluciones distintas? Defino dos ejes, uno con cierta resolución, otro con más resolución, redefino la función con nombres distintos de variable y apoyadas cada uno en el eje, pero la función escrita es la misma, y luego lo ploteo como dos variables. Bien, veamos qué pasa cuando hago esto con senoidales. Así que vamos a poner aliasing, tiendo a pronunciarlo mal, aliasing en todo caso para decirlo en español directamente. Vamos a definir un eje de... Vamos a definir una frecuencia que la vamos a ir cambiando, pero primero pongamos que sea 100. Una frecuencia de muestreos, S de sampling frequency, pero podría poner una M. Vamos a poner acá 8000, que no sea una tan grande. Se podría usar cualquiera, es para ahí el gráfico. Vamos a hacer que la duración de lo que vamos a ver sea unos pocos ciclos.
yo calculo que por ahí, vamos a ver ahí, ahora vemos, cuando lo observemos miramos a ver cuántos ciclos entran, a ver si nos queda cómodo. Primero definimos una sola variable, el eje de tiempos, el dt va a ser igual a 1 sobre fs, tal como veníamos haciendo, el tiempo va a ir de 0, saltando de dt, y antes era número de muestras, pero número de muestras menos 1 por dt era para calcular la duración. Acá elegimos la duración, así que lo hacemos que vaya a esta duración, que ya está en segundos. Y acá ponemos figura 1, para que la muestre, acá la estamos viendo siempre acostado, pero igual, plot t, y no definir la i. Vamos a hacer que la i sea una senoidal de amplitud 1 con cierta fase, 2pi por t más pi sobre 2, eso va a quedar tipo un coseno. Grafico eso, y bueno, es poquito el tiempo que le puse, es un 0 menos. Y me estuvo haciendo eco en pantalla porque me olvidé del punto y coma. Lo de naranja ahí me podía haber servido para notarlo. La duración está hasta 0.05. Me faltó la frecuencia. Por F por T. Vamos a volver a poner la que estaba y miramos ahora lo que corresponde. Bueno, no llega a ser un ciclo. Si yo le pongo un 1 ahí, me mostraría un ciclo completo. Para hacerlo un poco más agradable, le ponemos las líneas grises. Ahí hay un ciclo de una senoidal. De 100 Hz. El tema es que estoy usando una frecuencia de sampleo de 8000. Si yo voy haciendo crecer eso, vamos a poner 400, empiezan a aparecer ciclos. Eso lo sabemos. Acá le pongo 1000. Pero además de los ciclos, se nota que empieza como a triangularse. Si acá hago un zoom, es una pirámide, parece. Vuelvo, reset to original view. Si voy aumentando 2000 transection, de hecho vamos a poner ahora una duración más corta, 0.2, para ver solo algunos ciclos y que se note más claro. Queda feísimo. Vamos a ponerle 3000 y queda muy feo. 3900. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, en principio, y se va a justificar luego con un poco más de detalle, no puedo considerar correcto un sampleo que es una señal que tenga una frecuencia que sea mayor a la mitad. Acá estamos por debajo, eso lo discutiremos luego, pero me interesa otra cosa acá. ¿Por qué aparece así de raro? ¿A qué se debe? Y encima, si me paso para arriba, fíjense que si yo acá pongo 5000, curiosamente queda feo, pero además la frecuencia parece que va bajando. Ven que 6000, 7000. Estoy subiendo la frecuencia, acá aparece una frecuencia más baja. Incluso si le pongo 7900 y vuelvo a mostrar la escala que había usado antes, que era con un 5 acá, o con un 1, así, era un ciclo. O sea, 7900 me da el mismo gráfico que me daba 100. Es rarísimo. Entonces, para intentar entender esto, vamos a hacer una doble, un doble trabajo con una frecuencia de muestreo muy superior. Vamos a poner una fs igual a 80.000 para que tenga más detalle. La duración es la misma, pero acá vamos, esta es fs2, y acá vamos a definir todo esto de nuevo. Vamos a definir un dt2, 1 sobre f2, una variable t2 que va a saltar de a dt2 y la duración es la misma. Y acá vamos a definir una función i2 que como va a calcular con t2 va a estar más detallada y vamos a plotear acá con línea cortada, segmentos de línea y
una O y rojo. Y vamos a apretar acá T2, y 2, y vamos a hacer línea de puntos negra. Entonces, ahí van a estar ploteadas superpuestas ambas, pero vamos a volver a empezar con 100. Hago así, acá me da algún error, me debo haber equivocado. Esto es T1, no, esto es T2. Vi el error y me acordé del chequeo. Ahí está. Para verificar que no se nos cuele nada, borro memoria y CLC, así borra la pantalla y detectamos si hay otro error. Bueno, ahí está. Ahí están los puntos que se ven con la frecuencia de 8000 y la línea, si hago un zoom, la línea que está correspondiendo a... acá se me mezclan una línea de rayitas que une los rojos con la otra porque están casi coincidiendo. Podría ser que se note una pequeña diferencia en los extremos, pero es muy chiquita por ahora. Ahí se nota con este nivel de zoom. Veamos. Vuelvo al original. Vamos a aumentar la frecuencia, 400, y vamos a enseguida disminuir el tiempo para ver eso con un poco más de detalle. Ahí seguramente, si me paro acá, se empieza a notar más la divergencia, vamos arriba, es lo mismo, pero entre la frecuencia muy alta, que seguiría mucho más la curva, y la otra que empieza a dar algunos elementos. Vamos a cortar la duración, 0,5 primero, y luego por ahí la hacemos más chica incluso, y vamos a aumentar esto a 1000, y entonces esto empieza a ser cada vez más notorio, ¿no? El alejamiento. Vamos a hacer 2000 y vamos a cortar la duración para que se vea más. Eso podría hacerlo cambiando los ejes también, pero bueno. Si voy ahí, me puso así. Si ahora sigo aumentando, 3000, que era uno que daba medio feón, ven que el tema es, la senoidal es la que está en líneas de puntos negra, que está mejor muestreada ahí. Como yo estoy tomando muestras muy cada tanto, tomo puntos medio salpicados y me queda un dibujo feo. Si acá ponía 3900, por ejemplo, empieza a enganchar en algunos lugares donde ya no corresponde demasiado bien. Y acá es donde puedo empezar a notar que si me paso de largo, voy a 4500, por ejemplo, curiosamente los puntos empiezan a estar tan espaciados que se pierde ciclos. O sea, a mí me daría la impresión de que acá hay un ciclo muy cuadriculado y en realidad hay dos. Empieza a pasar, vamos a ir mucho más para arriba, 6000. Si yo voy así, 600 no, 600 está en 6000. Dije 6000 y apreté. Notan que debido a que están tan espaciados, toma salteados y empieza a aparecer. Pero lo que es importante es que si yo estuviera mostrando con 8000, los únicos datos reales que tengo son los rojos. Y entonces a mí, y si hago un sound va a sonar así, va a aparecer una frecuencia más baja. Si voy a 7000, va a ser todavía más baja. Ven que salteo. Hay una casualidad, entre comillas, de los lugares donde termina pegando que me parece similar a cuando ponía 1000. Fíjense que si yo pongo 1000 acá, me da mucho más parecido y 8000. ¿Cuál es esa casualidad? Es justo la frecuencia de muestreo menos 1000 es 8000. Termina coincidiendo. Es una regla medio rápida. Si hago 7900, va a aparentar ser una de 100. De hecho, para notar esa mejor, lo cambiamos de escala a esto. Fíjense que hay una altísima frecuencia, pero por el muestreo irregular me parece de 100. Y si yo pongo 100, las dos coinciden con el gráfico que es correcto. Entonces, cuando supere la mitad de la frecuencia de muestreo, que es la que se llama frecuencia de Nyquist, empieza a aparecer un efecto indirecto, es el que se llama alias o aliasing, que tiene que ver con alias, pero con algo fantasmal, una cosa semejante,
empieza a aparecer frecuencias que parecen más bajas. Si pongo 7800 va a aparecer una de 200. Van a haber dos ciclos ahí. En la falsa, porque la frecuencia que realmente yo quería muestrear era la elevada. Esto efectivamente lo vamos a revisar después, lo vamos a escuchar y lo vamos a ver en espectro, a ver qué pasa. Pero es, por un lado, para explicar cómo hacer dos funciones simultáneas y ver cuál es el problema y el fenómeno. Por ahora nos vamos a ocupar de tener una frecuencia suficientemente alta para que los gráficos se vean correctamente. Luego analizaremos por qué se admite tan alto, porque uno puede tener dudas ahí. Si yo pongo 3800 o 3900, lo que obtengo es muy feo. Con lo cual, como según Nyquist, estaría correcto. Entonces, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. No estoy discutiendo que esté correcto, estoy discutiendo que si no explico un poco más, no se entiende por qué es válido considerarse correcto. Bueno, esto no lo hice todo con run section, pero lo puedo dejar grabado. Grabar como alias. A ver, save as, porque capaz que me quedó grabado como untitled. Sí, sin querer. Aliasing. Eso, no aliasing. Aliasing. Bien, con eso estamos.